Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Donde quiera que nos vean en este nuestro segundo round table de Stug Latam. Estoy muy emocionado de compartir esta tarde esta excelente conversación un poco más técnica que nuestro primer round table. Y tengo unos panelistas excelentes aquí, compañeros míos de Ocean, y quiero presentarles a Ramiro Batallas, quien nos va a conversar acerca de la historia de Psycho, pero quisiera que se presente Ramiro. ¿Qué tal? Mucho gusto con todos. Mi nombre es Ramiro Batallas, soy Principal Developer aquí en Oshin. Y bueno, empecemos con la historia de Sitecore. Eh, Empezando con el tema de Sitecore, bueno, Sitecore nace desde el año 2002, ¿no? Sitecore ha venido evolucionando bastante con el paso del tiempo, adaptándose a la tecnología de Microsoft. Y es bastante simpático ver cómo ha ido evolucionando el CMS, porque nació solamente como un CMS, ¿no? Ha venido cambiando bastante, adaptándose a la tecnología de ASP.NET, desde el Framework 2 hasta ahora que es el Framework 4.8 y que tenemos Headless. Hemos visto una evolución que es un software bastante plano, bastante gris, ¿no? Obviamente fue construido tratando de optimizar la experiencia de usuario, ¿no? Claro, pero para adaptarlo a la tecnología de ese entonces que se ejecutaba en Internet Explorer, con ASPX, hecho en .NET obviamente, pero con webforms. Y bastante ha ido creciendo, ha ido evolucionando, se ha ido adaptando hasta la versión actual, que es la versión 10.4, que ahora obviamente ya tiene una mejor experiencia de usuario. Eh, Hasta a la mitad del camino, que fue cuando evolucionó y separaron bastante lo que es el tema de XP y de XEM, porque nació como un XEM. ¿Qué es un XEM? Solo la versión minimal, ¿sabes? Que es el SMS. Y luego con el tiempo fueron añadiendo las herramientas de marketing, de procesamiento de reportería, de analítica, y ahí nació la versión XP. Y claro, hasta la fecha, ahora ya Sitecore ahora está en la nube, ¿no? Eso es algo un poco, en resumido, es cómo ha ido evolucionando Sitecore, ¿no? Con el tiempo. Esa es la historia en general de cómo ha ido creciendo Sitecore. Perfecto, Rami, perfecto. O sea, de manera general, muy chévere. También quiero presentarles a Mariela Párraga. Esta tarde me gustaría que se presente para continuar esta conversación acerca de Psycho. ¿Cómo estás, Mari? ¿Qué tal, Freddy? ¿Qué tal, chicos? Bueno, como ya Freddy me introdujo, mi nombre es Mariela Párraga, trabajo como backend developer en Ocean, tengo ya algunos años de experiencia laborando con Sitecore. Eh, y sí, como dijo Ramiro, en realidad Sitecore no es es una herramienta, digamos así, un poco relativamente nueva y que ha ido creciendo a lo largo de los años a grandes pasos. Porque si bien nació como un CMS sencillo, con el paso del tiempo cada vez le han ido añadiendo muchas más herramientas, hay muchos diferentes enfoques y demás que la han ido convirtiendo en una de las herramientas para CMS y para marketing muy más usadas a nivel mundial. Entonces es algo que hay que concederle o que reconocerle en este caso a Sycor, este gran avance. ¿Y cómo es esto de que ha ido evolucionando Psycore en el... Entiendo yo que nació allá por el 2001, ¿verdad? Ella, Exacto, tal como dijo Ramiro, nació en el 2001. Cuando recién nació solamente era un CMS tradicional. El objetivo principal que tenía era permitir que las organizaciones pudieran administrar el contenido web de manera eficiente, pero no tenía mucho alcance en realidad cuando recién nació. O sea, permitía cosas sumamente básicas, edición de contenido, el tema de plantillas, alguna gestión de medios, pero no era tan completo como es en la actualidad. A raíz de esas fechas ha ido creciendo con los años. Por ejemplo, en el
tiempo entre 2010 y 2015 aproximadamente, ya se convirtió en una plataforma de experiencia digital, que ya iba mucho más allá de ser un simple SMS, incorporó algunas herramientas para personalización, para marketing, para análisis de datos. Entonces ya le permitía a las compañías que lo estaban utilizando y a las compañías que empezaban a utilizarlo por primera vez, brindar experiencias más personalizadas a los usuarios. Porque al brindar las capacidades, por ejemplo, del lado de marketing, la parte de gestión de campañas, análisis de comportamientos de usuarios, era algo que les beneficiaba mucho a las compañías que lo querían ir implementando. Entonces, por eso digo que a lo largo de los años cada vez estoy añadiendo muchas más cosas, porque lo que acabo de mencionar, como dije, solo hasta el 2015, desde el 2015 a la fecha, cada vez han ido añadiendo muchas más cosas a la herramienta que cada vez la hacen más completa y que la hacen una gran competidora. Excelente, excelente. Bueno, y para continuar, aquí también nos acompaña Mariela Pancho, nuestra compañera que nos va a conversar un poco del tema de qué propone Sycor en tecnología actualmente, ¿no? Entonces, Mari, te doy la palabra. Quisiera que te presentes, que te conozca un poco más. Ok, les agradezco la oportunidad de tenerme aquí con ustedes en esta gran discusión, pues, de esta gran plataforma que es Sycor. Yo trabajo igualmente, como todos, aquí en Empresa Oshin, ya 8 años, en los que he tenido la oportunidad de ver cómo se pueden crear sitios para grandes clientes con gran cantidad de contenido, empezando desde una versión 8.2 hasta una versión 10 que hoy tenemos para Sycor, y como coincido con lo que han manifestado mis otros compañeros, cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, incorporando nuevas herramientas, nuevas mejoras, viendo cuál ha sido la necesidad del mercado, en este caso, para poder proporcionar nuevas herramientas de marketing hacia los clientes, ¿ok? Sí, yo quiero hablar un poquito de los productos de Sycor, enfocarme en qué es lo que ha invertido esta gran empresa en los últimos años, ya que sabemos que a la par cómo se está moviendo la tecnología, que vemos que todo está migrándose hacia la nube. Sycor ha sido una empresa que ha hecho el esfuerzo y la inversión igualmente de mover sus productos hacia la nube. Sí, y eso es lo que les he venido a hablar un poquito hoy de algunos productos, no de todos, pero sí, por ejemplo, de un producto que es XM Cloud, que es un producto software as a service, que significa que está hosteado en la nube, que las grandes empresas pueden contratar este servicio y adaptarlo a sus necesidades bajo un sistema de cuántos sitios necesito, bajo qué condiciones sí necesito. Y es una plataforma flexible que permite tener ese contenido ya en un servidor hosteado en el cloud, a ser consumido bajo una arquitectura headless. Sí, que significa que simplemente el contenido lo tenemos ahí, se puede utilizar ese contenido bajo la tecnología que las empresas hoy por hoy lo demandan. Una de esas, por ejemplo, es Next.js, ¿sí? Otro gran producto o otra gama de productos es la parte de Analytics. Como bien anteriormente nos explicaba Mariela Párraga, sí, se ha hecho desde tiempo atrás una inversión en lo que es, o un énfasis en analizar los datos de los clientes de los sitios, porque marketing siempre lleva más allá el esfuerzo de poder entender cuál es el comportamiento y de brindar esas experiencias personalizadas a los clientes. Y ahí podemos hablar de dos productos que son CDP y Personalize, ¿ok? Sycor hace que a través de estos dos productos pues tengamos ese repositorio de datos de analytics de cómo han sido las interacciones del cliente, y darle un uso que es a través de esto pues crear
un sistema de personalización y de pruebas sobre contenido y poder facilitar esa experiencia o poder mejorar esa experiencia de usuario. Sí, y finalmente tal vez les voy a hablar de dos productos brevemente, ya que estamos en un talk y también quiero escuchar a mis compañeros la experiencia que han tenido en esto. Order Cloud, antes se tenía una parte de Sitecore e-commerce, hoy se llama Order Cloud y debemos entender que es un e-commerce, pero expuesto como servicios. Entonces, mm, las empresas pueden hacerlo uso y pueden crear esas aplicaciones haciendo uso de de estas APIs y es bastante abierto, no está ligado a una tecnología específica y eso hace de que el mundo headless y tecnología headless se adapte o se empate muy bien con este producto. Y finalmente el producto de Content Hub, sí que puede ser visto como una ayuda para el equipo de marketing para, imagínense, administrar todo el contenido digital, que entendamos que en un sitio está compuesto de miles de assets, de contenido media, sí, de videos, de documentos, de imágenes. Entonces, administrar todo ese contenido puede ser difícil y al tenerlo en un repositorio central, pues Sitecore le ha apostado de que el equipo de marketing se vea beneficiado a través de esta única plataforma en donde pueda gestionar estos proyectos de marketing enfocado a poder crear y liberar esta serie de elementos o de media digital. Súper interesante, súper interesante ver cómo esto ha ido evolucionando. Mari Párraga nos hablaba de las inversiones, Mari Pancho nos hablaba de ya los productos como tal, porque Sitecore ha hecho adquisiciones y que las ha cambiado para su propio stack de productos, ¿verdad? Y bueno, yo quiero continuar hablando, porque Mari tocó algo interesante, que es algo del headless. Y bueno, primero me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Freddy Rueda. También soy un senior backend developer aquí en Ocean. Conozco Sitecore desde hace algún tiempo y he visto mucho de cómo es trabajar con Sitecore, tanto en arquitectura cloud, como dijo Mari Pancho, o también arquitectura on-premise, ¿no? Cómo nació, como nos dijo Ram. Pero, ¿qué es esto de headless? Habló de APIs, Mari. Y yo quiero comentarles que una de las ventajas de tener esto es que puedes ya tenerlo en multidispositivos, tu sitio. Podemos exponer lo que querramos, por ejemplo, en un portal web clásico, pero también en nuestro móvil o en wearables, en relojes o en las gafas de realidad aumentada o en kioscos, en cualquier dispositivo o canal que el cliente requiera o que mi empresa necesite. Y eso nos facilita con esta arquitectura nueva de exponer los servicios para que nosotros como usuarios solo podamos consumirlos y luego trabajar con ellos a nuestra mejor conveniencia. Eso hace que se abran infinidad de posibilidades de llegar a los usuarios. Hace 20 años, hace 15 años era solo páginas web, portales pesados, portales no tan amigables para el usuario. Y el usuario tenía que adaptarse. Ahora, con Sitecore, nosotros nos adaptamos a lo que el usuario quiere, a lo que el cliente quiere. Y hay cientos o miles de clientes satisfechos alrededor del mundo con esta plataforma. Mari Pancho nos habló de Content Hub, de los assets. ¿Qué son los assets? Son nuestras imágenes, nuestros activos digitales, imágenes, videos, sonidos, documentos. No me imagino 1 millón de documentos, tener que manejarlos como antes en carpetas separadas y que se te pierde una y no tienes el control.
Ahora con esto es fácilmente administrable y, por ejemplo, una imagen que el equipo de marketing trabajó como un proyecto o una campaña, y de repente se da cuenta que tiene que hacer un ajuste rápido, simplemente lo hace en un punto en este manejador de imágenes y se despliega a todos los dispositivos que trabajamos, ¿cierto? O sea, el que tiene el Apple Watch va a ver lo que quiere el usuario, el cliente que vea, o el que tiene el celular ya es inmediato. Esa es la parte, la riqueza de esta plataforma. De esta plataforma a mí me parece excelente y me ha gustado mucho trabajar con Sitecore desde hace algunos años y ver esta evolución, esta manera de trabajar muy flexible, amigable y sobre todo robusta. Y ahora que estoy hablando del tema de maneras de trabajar, ¿cómo, cómo es que ya topamos el tema en nuestro anterior roundtable, pero eh, ahora queremos profundizar en el tema de cómo administrar un proyecto, cómo iniciar, qué perfiles tenemos ya desde el lado técnico, cómo manejarnos con eso? Entonces, em, Mari, Mari Párraga, quisiera que nos cuentes un poquito de tu experiencia, cómo es esto de ya de ir trabajando en equipo, qué roles hay, y para poder luego seguir conversando de eso. Claro. Bueno, dentro de mi experiencia he participado en algunos proyectos trabajando con Sitecore. Por lo general, en Engie trabajamos mucho con metodologías ágiles, entonces tenemos equipos multidisciplinarios en base a los requerimientos de cada uno de estos proyectos. Cada una de estas personas tiene que tener, obviamente, conocimientos en Sitecore en diferentes niveles para poder interactuar con la plataforma, para poder sacar adelante el proyecto. Entonces tenemos equipos donde tenemos backends, tenemos frontends, tenemos QAs, tenemos PMs. Entonces tiene que ser necesariamente un equipo multidisciplinario, un equipo que tengan diferentes habilidades para poder interactuar con Sitecore y sacar adelante todos los proyectos según cada una de las necesidades que en este momento nos presentan los clientes. Porque, por ejemplo, no puedes tener un proyecto sin dev. Es sumamente importante dado el hecho de que si bien, como se mencionó, Sitecore hace mucho tiempo trabajó únicamente con código.NET, ahorita ya con la posibilidad de headless podemos, es posible usar otros tipos de códigos, entonces vas a necesitar la interacción de estos devs, vas a necesitar la interacción de los backends para poder construir las interacciones correctamente con todos los datos y con todo lo que el usuario, el cliente está solicitando. Y en el caso, como dijo Mari Pancho, también necesitas los expertos de frontend para que puedan interactuar, por ejemplo, con Node.js. Entonces, de esta forma, con estos equipos multidisciplinarios, vamos a poder seguir sacar adelante los proyectos con Sitecore. Ahora, es algo muy importante, en todos los proyectos siempre vamos a necesitar un PM, que es el que nos dicta cómo trabajar o el que nos guía en cómo nosotros podemos realizar todos nuestros procesos, en cómo podemos avanzar como equipo. Entonces, creo que es un rol sumamente importante dentro de cada proyecto que nosotros queramos trabajar con Sitecore. Al menos en mi experiencia es lo que yo he podido detectar, que son roles sumamente importantes. Hay otros roles también que son necesarios en algunas ocasiones, como los especialistas de marketing, los editores de contenido, pero dentro de mi experiencia conozco más para la parte de la interacción de los devs, de los QAs y de los PMs. No sé si alguno de los chicos, tal vez dentro de su experiencia trabajando con Sitecore, tenga algún otro rol en mente que cree que también sea de vital importancia. Interesante, ¿no? Porque o sea, tú hablabas y yo empiezo a armar las piecitas del equipo, como un equipo de rugby o de equipo de fútbol, o sea, un team, donde tenemos todas estas personas que no es que uno es más importante que otro, sino que todos empujan hacia un mismo objetivo. Pero ¿Mm? hablabas de devs, o sea, de desarrolladores, Correcto. y hablabas de backends y frontends. Entonces, Rami, tú que estás en esa área ya mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál es Ujú. esta diferencia? ¿A qué le llaman, backend y a frontend? Digamos, Bueno, para personas que solo oyen, son desarrolladores, pero ¿qué son y por qué?
¿Por qué son importantes en estos proyectos? Claro, Cuéntanos un poquito. creo que hay que destacar que hay dos tipos de desarrolladores, como tú dices, ¿no? El backend y el frontend. El backend es aquel que se encarga de todo lo que está tras cámara, se podría decir. Todo lo que no se ve en el website. En el Es backstage. en el backstage, como tú dices, exacto. Es el que se conecta con los servicios, el que le configura el sidecore, aquel que le da cierta forma de trabajar al CMS, ¿no? Configuraciones de DB, de sidecore, de conexión a servicios, de conexión con terceros, todo lo que es el lado .NET como tal. Ahora, el frontend es en cambio el desarrollador que se encarga de la experiencia de usuario. Él se va a encargar de desarrollar toda la parte visual, toda la, el usuario final va a ver, el usuario con el que el usuario final va a interactuar. Es básicamente eso. Y ahí es cuando hay las diferencias de los lenguajes, ¿no? Backend en este caso va a ser con C Sharp y el frontend dependiendo de la tecnología que se use, ¿no? Sea Next.js o estamos hablando de ECMAScript, JavaScript, con SAS, Stylus, lo que sea, Tailwind para el sitio. A la final todo se integra, pero esas son las diferencias entre los dos developers. O sea, nos encargamos el backend, se encarga del backstage, básicamente, y el frontend de la experiencia de usuario. Interesante. O sea que Sitecore no te dice que trabajes con un framework, por ejemplo, de frontend. ¿Te exige que sea uno solo o puedes trabajar con el que tú te sientas más cómodo ya en el lado de Yo frontend? digo que depende de la versión de implementando y de la forma en la que se esté implementando el proyecto. Porque si estamos hablando, pensando en en la última tecnología, por ejemplo, que ahora es headless, ahora claro, todo lo que se hacía con .NET ahora se está haciendo lo que está de moda es Next.js, entonces, que es una extensión del framework de React. Entonces, claro, entonces toca reimplementar la lógica que se solía implementar con .NET en el backstage, ahora consumiendo servicios y todo, pero a través de Next. Claro, si es que lo ves desde ese punto, pero de lado, si haces un proyecto tradicional con backends y frontends, ahora, bueno, mucho dependerá del requerimiento del cliente, de cómo, con qué framework de frontend desea trabajar, ¿no? Por ejemplo, Svelte, y como en el proyecto, hay un proyecto que estamos trabajando que es con Svelte, la mayoría, y en el backend solo se generan JSONs. Entonces, es bastante diferente la forma de trabajo, pero si no, por lo general es el frontend maqueteando el sitio estático y el backend integrando el sitio estático a hacerlo dinámico con Sidecore, integrándolo con Razor Views y con MVC, framework de MVC de .NET en general. O sea, ya depende mucho de las especificaciones del proyecto para saber cómo se adapta lo que se quiere implementar, la tecnología a utilizar. Bueno. O sea, esa flexibilidad Sí, hay es una increíble. flexibilidad bastante amplia en como en la forma de trabajar. Interesante. Y luego cuando ya nosotros los devs, tanto en el back como en el front, trabajamos nuestras funcionalidades y Nuestros requerimientos. las ponemos en ambientes para probar. Ahí entra un rol que Mari Pancho nos quería comentar acerca de quién prueba, cómo es este tema en tu experiencia con las personas que tienen que testear esto con Sitecore o cómo testear un sitio normal. Ok, ya exactamente como parte del equipo, como tú bien indicabas, todos los roles trabajan por un objetivo en común, que es desarrollar nuevas funcionalidades o desarrollar un sitio como tal. Y control de calidad es el rol que está encargado de las pruebas. ¿Cómo lo hace? Es
Generalmente tiene unos requerimientos los cuales debería conocer exactamente y ejecutar los casos de prueba, es decir, revisar de qué se trata el requerimiento y cuáles son los diferentes escenarios bajo los cuales la funcionalidad debería estar correctamente implementada y cumplir con las expectativas o con los requerimientos sobre los cuales fue diseñada. Entonces, inicialmente son los casos de prueba. Segundo, ya la ejecución de las pruebas y sabemos de que el equipo de QA para no realizarlo manualmente, pues puede hacer uso de algo que se llama pruebas automatizadas. Sí, para esto voy a nombrar uno de los productos que es Selenium, que hace esto es se programa unas pruebas a través de este producto y lo que se hace es levantar el sitio web y ejecutar las acciones de la página automáticamente. Entonces, eso ayuda a que esta ejecución, estos pasos no tengan que ejecutarse manualmente, sino a través de un framework, a través de algo que sea más automatizado, que hoy en día sí hay productos que nos ayudan en esto y que el equipo de QA pues hace uso, ¿ya? Y finalmente es cómo reportar los errores. Para esto también hago referencia a uno de los productos que puede ser Jira o puede ser algún otro que permita un trabajo colaborativo en donde el equipo de QA crea estas errores dentro de las funcionalidades que ha ido probando y las reporta a la persona encargada. En este caso podría ser el backend o el frontend de lo que nos estaba hablando Ramiro, y es la persona encargada de la que tiene que entender, reproducir el error y corregir el error. Entonces, sí es un trabajo bastante colaborativo porque cuando ya finalmente los desarrolladores pues lo resuelven, el equipo de QA pasa a realizar un nuevo set de pruebas para verificar de que efectivamente la funcionalidad cumple con las expectativas o con los objetivos sobre los cuales ha sido creado y también tiene que revisar si está dentro de mm, del score o de calidad sobre los cuales también la funcionalidad debe estar implementada, es decir, con la debida, el rendimiento de las funcionalidades que no se esté demorando mucho, de que sea amigable al usuario, ¿sí? Entonces, control de calidad debe garantizar de que el producto final esté dentro de los requerimientos sobre los cuales ha sido eh, ideada una funcionalidad en temas de funcionalidad y de calidad. Así es. Ok, estaba pensando que en el mundo del software, nosotros eh, hemos trabajado ya varios años, ¿no? En lo personal he trabajado en otras industrias como la banca, como el gobierno. Y aquí, por ejemplo, en esta industria de Martech, el QA yo creo que debe tener un skill un poco más alto que digamos que un nivel promedio de QA. ¿A qué me refiero? Que el QA lo que intenta ver que el sitio final funcione, ¿cierto? Que cumpla los requerimientos que el cliente pidió, las validaciones, etcétera. Pero también tiene que probar que el CMS esté adecuadamente configurado para que el sitio final esté, cumpla los requerimientos del cliente. O sea, me explico un poco para los que nos están oyendo. O sea, nosotros en los proyectos vamos a configurar un CMS que administrará todo el contenido que va a tener una página de usuario final. Entonces son dos temas, ¿no es cierto?
Me he dado cuenta que es muy importante y los QAs manejan eso muy bien, de probar el CMS y probar que el contenido publicado en el sitio de acá, en el sitio final, esté bien. O sea, es un trabajo exhaustivo y muy bien organizado. Eso me he dado cuenta. Sí, y sobre eso lo importante recalcar es que como Sitecore permite que manejemos sitios con diferentes lenguajes, o sea, soporta el tema de crear los sitios, por ejemplo, en multilingüaje, a los cuales toca hacer pruebas inclusive en idiomas que quizás ni siquiera conocen. Entonces sí, es un trabajo arduo, la verdad, como QA. Pues sí, pues sí. Y cuando empezamos a hablar de este tema del equipo, ¿no? Mari Paraga mencionaba los PMs, o sea, en inglés o español, PMs, los Product Managers, los Project Project Managers, Manager, los Project el Managers. jefe de proyecto. Ajá. Ese rol también a mí me gustaría conversar un poco porque lo he, lo he ejecutado en otros trabajos y aquí he visto también que es muy importante porque es un orquestador este rol, ¿verdad? Un orquestador entre todo el equipo, entre los devs, los QAs, el usuario final, el cliente final y también va a manejar el tema de recursos. Entonces, debe ser una persona muy proactiva, con una gran capacidad de organización y de conocer a la gente, ¿no? Porque no, digamos, no es un rol técnico como tal, sino eh, más administrativo. Aunque hay muchas personas que son técnicos y manejan los dos mundos, ¿no? Y eso como que les da un plus porque conocen. Pero es súper importante conocer de que necesitamos una especie de director técnico, ¿no? Un orquestador. Y, y también hay un rol que quizás no se ha hablado mucho, pero capaz Rami nos puede comentar. ¿Qué son los business analysts o los Bueno, BAs? pues el ¿Qué analista rol de cumplen? negocio, el BA. Bueno, él es el que está encargado, él debería ser el product owner del proyecto. Es aquel que está en constante comunicación con el cliente, si no es el cliente. eh, Él es el que empieza a levantar los requerimientos, ¿no? Sí, prácticamente. Él es la persona encargada de comunicarse con el cliente, recolectar las ideas del cliente y empezar a analizar lo que se necesita implementar para que posteriormente, en conjunto con el PM, empiecen a priorizar y crear los famosos tickets de trabajo para los desarrolladores, ¿no? Entonces, conceptualicemos al sitio como que está separado en bastantes componentes y lo armamos página por página, incluyendo los componentes. Entonces, el VA lo que va a hacer es analizar el requerimiento de cada componente y de cada página, por ejemplo. Y decidiendo, por ejemplo, qué roles de usuario pueden acceder a cada página, cómo se debería mostrar el componente. ¿Qué pasa si hay, por ejemplo, en un caso que nos ha topado, pero si tenemos personalización y quiero que mi componente se despliegue de formas diferentes, por ejemplo, dependiendo desde la ubicación que se conectan? Entonces, todo eso, obviamente, el desarrollador lo va a ejecutar, pero el VA es el encargado de conceptualizar todo y describir de forma clara todos los escenarios que el componente debe cumplir para poder ser implementado y para que el QA pueda ejecutar sus pruebas y sus validaciones pertinentes. Eso es básicamente el VA. Es aquel que levanta los requerimientos de forma clara y precisa para la posterior ejecución de los mismos. Súper interesante. Y ahora, para cerrar este tema del equipo, Mari Pancho, quisiera ver si nos comentas este mundo agile o de los proyectos ágiles con los roles. ¿Cómo ha sido tu experiencia en trabajar esto con Sai? Ok, bueno, es una interesante pregunta y porque en los últimos años, lleva varios años que yo trabajo en un proyecto Sicor,
dentro de un equipo ágil y realmente nos ha facilitado bastante el tema de la ejecución del proyecto porque eh, en el mundo ágil sabemos de que existe un periodo de tiempo en el cual se desarrolla y para mi proyecto es 2 semanas. Entonces, imaginemos que en las 2 semanas definimos objetivos o tareas que se va a llegar a desarrollar o implementar y en donde interactúan todos los roles, porque el project manager es la persona que de pronto conoce muy bien el requerimiento y puede también clarificarlo con el cliente. En mi proyecto, además de Project Manager, asume el rol de Business Analyst que nos comentaba Ramiro. Y cualquier duda respecto a la funcionalidad, sabemos a dónde podemos ir a preguntar. Mientras que los desarrolladores pueden empezar su tarea apoyándose de la persona que puede dirigirlo en la parte técnica y es a través de un líder técnico que si es que de pronto no conocen de pronto esa funcionalidad o no saben cuál es la mejor ruta de implementación, pueden acudir a esta persona para solventar las dudas o si tienen algún problema en sus ambientes, también podrían apoyarse en esta persona. Y cuando ya las tareas están implementadas, pues las pasamos al equipo de QA quienes son los que ejecutan las pruebas y verifican que la funcionalidad esté descrita en los distintos historias de usuarios, se llama en el mundo ágil, y nos apoyamos en el sistema Jira para poder llevar a cabo este flujo de trabajo, porque iniciamos nuestras tareas en en algo que se llama hacer hechas y vamos en un proceso hasta cuando ya son aprobadas por el cliente. Entonces, sabemos de que están interactuando todos los roles hasta cuando el cliente, en este caso, quienes acepta los requerimientos, dice, ok, está listo. Y sabemos de que al final ya podemos deployarlo o actualizarlo en producción. Para el cliente es genial porque los requerimientos son actualizados, son ejecutados en un periodo corto de tiempo, ve resultados rápidos. El cliente es quien prioriza también las tareas y el cliente también está bastante involucrado con el equipo, no es una parte externa que simplemente ve resultados, sino es parte del equipo. Entonces, se ve la sinergia, se ve la colaboración y se ve cómo el equipo trabaja conjuntamente para la ejecución del proyecto. Ujú. Bueno, y hasta el momento hemos hablado de cosas súper interesantes, ¿no? Desde cómo nació Sitecore hace un poco más de 20 años, cómo ha ido evolucionando, las tendencias, las adquisiciones, los productos. Luego vimos el tema de todo un equipo de personas que hace realidad estos proyectos de Sitecore. Pero ahora quisiera, les invito a adentrarnos un nivel más en el tema técnico, o sea, un nivel más profundo ya en el tema técnico como tal. Entonces, ahí yo quiero comentarles mm, desde mi punto de vista las experiencias en proyectos o en desarrollo con Sitecore. ¿Qué es lo que yo quiero rescatar? O sea, durante muchos años trabajé en proyectos en banca, como les dije, en gobierno, y básicamente la tendencia web desde hace un par de décadas está ahí presente, ¿no es cierto? Se desarrollaba en .NET, aplicaciones web, y con Forms, luego con MVC, y listo, teníamos la base de datos importantísima. Nosotros creábamos el modelo, entidad de relación, eh, generábamos los store procedures, hacíamos la recolección de data, etcétera, etcétera. Si se acuerdan eso, cómo era. Claro. Pero en Sitecore ya, cuando empecé a trabajar en Sitecore, eso casi ya no se topan. Ya el tema de la base de datos ya, yo ya no lo veo.
Y Bueno, es para que mí, ahí también es el tema de que estamos trabajando con un framework cerrado, ¿no? Entonces, estamos adaptándonos al framework de Sitecore. No es una aplicación libre como tal a la cual estamos desarrollándola desde cero. Nos adaptamos a un CMS. Claro, y claro, en ese sentido todo lo que es base de datos se vuelve transparente para nosotros. Exacto. pero igual generas entidades de datos. O sea, la estructura de una tabla, nombre, dirección, teléfono, la haces en Cycle, pero no la haces en la base. Eso es súper, súper, a mí me pareció Exactamente. Cambia un súper poco el interesante ya. paradigma del desarrollo. Ajá, ya vamos a, para eso quizá despuesito, pero quería contarles cómo me sentí súper, súper, súper chévere trabajar en esta plataforma. Y en esta misma plataforma conocí en otra experiencia de desarrollo cuando empecé a trabajar en XM Cloud. Mari Pancho nos hablaba del XM Cloud, de la nube. Rami nos comentaba que está sobre Next.js y toda esa cuestión. Y es aún no más interesante, sino igual de interesante. Para mí fue algo súper chévere conocer estos dos mundos porque mucha gente tiene, o muchos clientes aún tienen instalaciones de XP o XM en sus compañías. Y esto de XM Cloud es relativamente nuevo, un año y medio atrás, no salió mucho, hace que apareció XM Cloud. Y conocer los dos mundos, el headless, por ejemplo, ese paradigma de tener solo servicios y tú poder hacer lo que quieras con ellos en múltiples dispositivos, eh, para mí fue una gran experiencia. Estos dos mundos en el mismo cycle te enriquecen de una manera impensada, impensada. Entonces, yo empecé a trabajar en esto, en los dos mundos, y me pareció genial. Pero muchas personas de fuera, amigos míos, me dicen, ¿y es fácil desarrollar en Psycho? ¿O no es fácil desarrollar en Psycho? Entonces, Mari Pancho, ¿cómo les respondemos? Ok, de mi experiencia puedo indicarles de que si es que vienen de un mundo Microsoft para poder desarrollar sobre una plataforma Sitecore XP, um, no hablando en la nueva tecnología o la nueva plataforma que es XM Cloud, podría decirles de que esa era el primer requisito porque si es que tú venías del mundo Microsoft bajo tecnología MVC, era mucho más fácil entender todo este framework que Sitecore te daba. Entonces, sí podías entender de que la infraestructura o la organización de un proyecto estaba bajo los principios de MVC, de que la creación de vistas, la creación de controladores, pues se adaptaba básicamente a lo que tú sabías. Y entonces sí puedo decir de que para realizar o para implementar bajo esto, sí se debería haber tenido un conocimiento sobre esta tecnología o este eh, patrón de programación que era MVC. ¿Ok? Para el tema de XM Cloud, puedo indicar de que sí, existe otra manera de programar que es Next.js. Sitecore ha promovido ya eh, trabajar con contenedores, nos ha dado un kit que se llama, es un proyecto inicial sobre todo lo que se necesita como proyecto de base para poder empezar un desarrollo de una plataforma o de un sistema headless utilizando Next.js. Entonces, sabemos de que ya se necesita otras habilidades separadas del mundo o de lo que Microsoft promovía. Eh, entonces, sí depende de las habilidades, de cuáles son los conocimientos del desarrollador y qué es lo que
como profesionales pues nos toca o nos vemos ante la necesidad de aprender y Sicor bajo su premisa de que en el mundo headless pues cualquier tecnología se puede ir integrando. Y yo creo que esto va a ser el futuro y existen otras plataformas, otras tecnologías que se van a ir integrando con Sicor. Am, en este último mes se está liberando una versión beta que es algo que es para ASP.NET Core, un kit que se llama, es un proyecto inicial que igualmente lo que se ha pensado ya para Next.js ahora va a aplicarse y seguirse aplicando para otra tecnología de Microsoft que es ASP.NET Core. Entonces, la idea es que si es que nos gusta el mundo de programación, pues debemos estar a la par de lo que las tecnologías promueven y aprender es encaminar nuestros esfuerzos a seguir aprendiendo. Chévere. Entonces, no es difícil programar en Cycle, pero tampoco es tan sencillo como crear un sitio desde cero y crear un sitio web desde cero. Se deben seguir ciertos patrones, ¿verdad? Ciertos patrones de Correcto. diseño, cierto conocimiento básico. Por ejemplo, para el tema de XPXM debemos conocer MVC y ahí existe un tema de la arquitectura Helix que para hacer breve, básicamente divide el proyecto en una base fundacional o los foundations, todos los features y la presentación. Entonces hay que entender esas partecitas para los desarrolladores que empiezan. Entonces les cuesta un poquito entender esos paradigmas porque esto, como dijo Rami, esto es un framework. O sea, ya viene prehecho, solo de usarlo. Y hay que Eh, entender eso. Tal vez un poquito mencionar algo adicional, que es el hecho de tener un entrenamiento en cómo el producto funciona, ¿ok? Porque si bien es cierto, podemos tener todo el conocimiento técnico por detrás de lo que les he indicado que son las bases, pero el producto pues funciona de una manera que a través del training o del entrenamiento que la empresa Sycor provee es fundamental para poder entender sobre cómo es que funciona el CMS y los productos que están asociados a este. Y como desarrolladores, poder utilizar todo el framework que ellos nos proveen a través de librerías o a través de productos que se integran a las aplicaciones. Excelente. Aquí hay una pregunta que cuando entras a este mundo te haces. Ujú. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo a desarrollar? ¿Qué hago primero? Rami, cuéntanos, ¿qué nos dices Híjole, acerca de eso? bueno, es una pregunta medianamente fácil de responder porque mucho va a depender del proyecto en el que vamos a trabajar para saber cómo vamos a empezar a desarrollar con Sidecore, ¿no? Si hablamos de la parte on-premises, ¿no? Usando el monolito tradicional, obviamente vamos a tener, dependiendo incluso si vamos a usar contenedores o vamos a usar la opción standalone para la versión de desarrollo local. Si es con contenedores, pues básicamente tenemos que descargar los- la versión de Sitecore en Docker. Obviamente tener una buena computadora, primeramente, con buenas características. Recomendado 32 en RAM, mínimo, Sí, literalmente. Mínimo 32 gigas de RAM para para Docker. ejecutar en Docker en contenedores Windows. Ojo. Para poder hacer funcionar descargar todas las imágenes, dependiendo de la conexión a internet, obviamente, te demoras entre 1 y 2 horas. Obviamente sabemos que estamos en Latinoamérica y las conexiones de internet son un poco
un poco malas en algunos casos, no todas son buenas, pero independientemente de eso, te toma alrededor de una hora y media completar todo el proceso de instalación, de descargar las imágenes, configurar los contenedores, descargar la solución base, que es el boilerplate que propone Sitecore. Y como ya viene bueno, la ventaja con Docker es que ya viene preconfigurado para el proyecto que vamos a implementar, sea con SXA, sea sin SXA, con headless SXA. Y ahora, claro, si es la versión standalone, tenemos que hacer todas las configuraciones a mano, que es totalmente diferente. Y en este punto sí va a ser un poco más liviano el ambiente, porque no, ya que no estamos usando Docker, estamos solamente, bueno, necesitamos obviamente instalar el SQL Server y todo localmente. Como mínimo, bueno, yo he visto que utilizan la versión Express, pero dependiendo del proyecto y la cantidad de información que se va a manejar, yo recomendaría sinceramente que empiecen instalando de entrada la versión developer de SQL Server, que es la versión que más se adapta, ¿no? Si es un proyecto pequeño que pues, podría ser tranquilamente la versión Express, pero no es bueno totalmente esa versión. Y claro, ¿no? Aquí es un poco más de usar los conocimientos, dependiendo de cómo lo quieras ejecutar, ¿no? Y cómo empezar la instalación. Si quieres usarlo con PowerShell o quieres usar el instalador gráfico, que es lo que está de moda ahora. No, yo personalmente prefiero la instalación con PowerShell, que se me hace más fácil a mí configurarle. Y simplemente empezar a preparar la solución, que esto es parte de lo que un arquitecto, el rol de arquitecto y de technical leader debería hacer para distribuir las herramientas de trabajo para los developers. Obviamente, ¿no? Entonces, el arquitecto definirá basándose en la solución base de Helix, ¿no? Que tenemos, donde está Foundation, Future Project y el proyecto Environment, que es el que despliega la solución hacia el website. O sea, como le ves desarrollar cómo empezar a desarrollarlo es un poco tedioso, pero no es algo tan difícil de implementar. Obviamente, cuando viene un desarrollador nuevo, con poca experiencia o con nula experiencia en trabajar con Sitecore, pero que está dispuesto a aprender, se le va a hacer, yo pienso que un poco tedioso al principio y un poco difícil, hasta entender la forma de instalar, ¿no? Pero ya con el tiempo esto se vuelve tan mecánico después de tantos proyectos que uno dice, ya me tomaré una hora o 2 horas máximo en levantar el ambiente de trabajo, subo las bases, instalo el SQL, levanto los backups y ya estoy listo, ¿no? Ahora, claro, si vamos del lado del Cloud, ahora ya es totalmente diferente. Ah, ahí, ahí igual ya no hay el standalone, obvio. Exacto. Tienes los contenedores, como Mari y Pancho decían, ¿no? El starter kit. Ahora Sitecore ya empezó con el starter kit en Next.js, pronto saldrá el de ASP.NET Core, pero lo chévere ahí es que tienes los dockers y es igual, o sea, tiene sus, no complicaciones, sino su trabajo, su proceso. Una vez que están arriba los dockers ya todo es más fácil. Pero en Cloud lo que sí tienes que tener es una cuenta en el portal, en la nube de Sitecore. Si no tienes una cuenta en la nube de Sitecore, que normalmente te da la empresa a la que adquirió el producto, no puedes loguearte. Llega un punto en que los dockers se levantan, pero si no tienes la clave ya no pasas. Entonces hay muchas preguntas en la comunidad de gente, de entusiastas de Sitecore que dicen, me bajo los dockers de Cloud, ojo, levantan los dockers. Pero el rato que quieren poner la clave no tienen ya. Y es cuando necesitas una, una licencia, una clave en el portal de Sitecore. Ya, eso de la instalación es, digamos, como dices, tedioso, ¿no? Pero una vez que esté hecho ya empiezas a correr el run, o sea, como desarrollador. Empiezo y ahí con los requerimientos, con el equipo, con el VA que me dice qué hacer, con el project manager que me dio ya todas las herramientas, con los frontends y los backends, empiezo, ¿cierto? Y ahí, ¿qué hago primero?
En la programación normal, como decía, generas un modelo de entidad de relación, pero aquí ya no. Aquí generas los famosos templates que vas a tener tu entidad de datos básica o la primera. Y ahí va creciendo con un montón de definiciones, va creciendo el sitio y los requerimientos se van cumpliendo. Pero una vez que ya tienes el template, ahí empiezas el backend, diseña la manera, cómo jalar esos datos de esta entidad. Pongamos un ejemplo, una entidad que tiene nombre, dirección, teléfono, una entidad persona o usuario o lo que sea. Yo creo en Sitecore voy a crear estos tres campos, digo de qué tipo de datos son, ¿cierto? Si es un texto, si es una imagen, si es un multitud, hay infinidad de campos ahí, creo. Y Sitecore es un árbol de contenidos, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa en Sitecore es un ítem. Entonces, yo creo ítems de contenido, ítems de templetas, ítems de lo que sea. Todo es un ítem. Entonces, ya creé mi template con la estructura base, luego creo un registro, nombre, dirección, teléfono, Freddy, Quito, 2222, ya tengo eso. Y por otro lado, el backend está trabajando en cómo jalar esa data de ese ítem, ¿cierto? Correcto. Entonces ahí viene lo que dijo la Mari, que usamos el framework con las funciones que nos da Sitecore, o get item, o obtener información, y todo ese rollo. Luego, ¿qué hacemos? La vista. O sea, ¿cómo presentamos? O sea, vamos a desarrollar. Ahí viene el frontend que pone bien bonita la pantalla o el componente y le pone el nombre acá, la dirección acá con colorcitos. Y eso le trasladamos a una vista, digamos, en .NET, en Next.js. Razor, dependiendo del proyecto, Razor o Next.js, dependiendo. Ajá. Ujú. Y vamos poniendo, ¿no es cierto? Aquí quiero el nombre con el que se enlaza al ítem creé con mi nombre y mi dirección. O sea, y así vamos armando. Y luego ya nos familiarizamos con estos conceptos de template, de ítem, de datos, de vista. Como ya tenemos el ambiente Correcto. configurado, de alguna manera vamos a poder ver esto, ¿no es cierto? Así es. Pero alguien tiene que hacer ese trabajo. O sea, yo como desarrollador ya creo mi vista, pero en Sitecore hay que hacer algo, hay que conectar estas dos cosas en, en, en nuestro CMS, ¿cierto? Hay que Entonces, empezar a ¿cómo? generar el contenido. Correcto. Entonces, Mari Párraga, tenemos dos Maris, Mari Párraga, ¿cómo continuamos este proceso? O sea, ¿qué se hace en Sitecore? Ya una vez que ya tengo mi pantallita, tengo mi datito y tengo mi templeta. ¿Qué se hace? Cuenta. Ahí es bueno donde ya entra en acción el editor de contenido, el content editor. Eh, Como bien dijiste, o sea, son trabajos que tienen que ir de la mano, porque el content editor no puede existir sin el backend no puede existir sin el content editor, o sea, tienen que ir de la mano trabajando juntos. Entonces, el editor de contenido, él básicamente lo que hace es editar el contenido que ya existe, el contenido que previamente se creó, también él lo puede crear desde cero también si es necesario. Eh, eh, el- la idea de cuando ellos trabajan en esta parte es básicamente lo que tú puedes ver es lo que tú vas a obtener. Entonces, Sitecore proporciona un entorno de trabajo también que les permite hacer la actualización del contenido desde dos puntos de vista. O sea, pueden entrar directamente al CMS, ver todo el tema de templates, media library, etcétera, o pueden ver directamente la página y cómo se va a ver ya en vivo y en directo y hacer las ediciones ahí mismo. Entonces, eso, si tú eres una persona que tal vez no tiene mucha experiencia, que tal vez no tiene conocimientos en cuanto a desarrollo, por ejemplo, como decía Ramiro, como decía Mariel y como decían Ramiro, no tienes ese background de programador ni nada por el estilo, pero estás interesado en trabajar con Sitecore, una buena opción podría ser empezar como editor de contenido. Porque los editores de contenido no necesitan tener tanto ese background de conocer cómo programar en .NET o ese tipo de lógica, porque ellos pueden tranquilamente trabajar creando las páginas y editando las páginas ya existentes. Y para esto solamente lo que tienen que hacer es consumir las plantillas o consumir los templates que ya tenemos disponibles. Entonces, el trabajo de ellos no es
muy profundo técnicamente hablando, pero no por eso es menos importante o menos valioso para poder desarrollar el sitio, porque ellos son los que se encargan de realmente trabajar en cómo se va a ver el sitio para el usuario final, en cómo esto va a lucir para el usuario final. Entonces es muy importante todo lo que ellos hacen. Ah, Entonces, sí. ajá, es sumamente importante. Ellos trabajan de la mano con todo el resto del equipo para poder lograr esto. Ellos son los que se encargan, por ejemplo, en la parte de gestionar versiones, de cuáles son las versiones de nuestra página, porque puede pasar tranquilamente que, no sé, que están trabajando en algo, se comete un error y tienen que regresar a una versión anterior. Entonces, Sitecore, como tiene esas opciones de mantener versiones, de personalizar contenido, de realizar campañas, por ejemplo, realizar una página especial por algún holiday en particular, para un sitio en particular, porque también como mencioné hace un rato, también podemos manejar algunos idiomas y algunas localidades. Un sitio diferente se va a ver tal vez en Estados Unidos, va a ser diferente al sitio que vamos a ver en España, y no solamente por el idioma, sino tal vez porque los productos que vendemos en uno u en otro lugar son diferentes. Correcto. Entonces, todo esto es trabajo del Content Editor, encargarse de trabajar en todo este aspecto dentro de Sitecore. Oye, Mari, y pregunta, si yo como proyecto ya diseñé una página de un blog, por ejemplo, tiene imagen, que tiene algunos textos, una estructura de blog básica, ¿cierto? Ujú. Y ya desarrolló el equipo. Y si yo quiero crear el mismo blog, pero en otro idioma, el programador necesita hacer algún ajuste, crear otra templeta o hacer otra página para generar multidioma o no. No, eso depende sencillamente de si tu blog va a ser idéntico a uno al otro y lo único diferente va a ser el idioma en Correcto. sí. Entonces, Ajá. si es idéntico, no. El desarrollador no necesita que hacer nada. Lo que hacemos es crear una variante de idioma para ese template o, bueno, para ese ítem, como bien mencionaste, en Sitecore todos son ítems. Entonces, lo que hacemos es crear una versión de idioma diferente para ese ítem, de acuerdo a donde lo vayamos a publicar, y hacerle los ajustes pertinentes de acuerdo, no sé, a la ubicación, al idioma o demás, pero no se necesita crear nada adicional, a menos de que por ejemplo, tu blog en Estados Unidos tenga 4 imágenes y el de, no sé, el de España tenga 8. Entonces, a eso ya es un proceso diferente, pero si no es el caso, no es O sea que necesario. el editor crea el editor crea Claro, el nuevo idioma. Ah, interesante. el editor es el que se encarga de esa parte. También otro de los trabajos importantes que hace el editor es la parte de gestionar la media library, porque en el caso, Sitecore administra su propia media library. Eh, ellos pueden tener el registro de todas las imágenes, videos, enlaces, documentos que tú necesitas utilizar dentro del sitio. Entonces, eso también es responsabilidad del Content Editor para hacer la administración de esa parte de la media library. Excelente. O sea, ya vamos, ya tenemos casi todo, ¿no? Ya hemos generado, hemos instalado, hemos desarrollado las páginas, los componentes, el editor ya le ha dado contenido a eso, pero y ahora hay como, ¿dónde le ponemos? ¿Cómo ¿Cómo publicamos? desplegamos? ¿Dónde desplegamos? Mari, ¿qué nos dices de este tema de los deploys o del despliegue del sitio? ¿Dónde van? ¿Cómo se hace esa parte? Bueno, en ese caso también hay que tener en cuenta que para el momento de desplegar ya viene a ser como que, por decirlo de alguna forma, el último paso de un flujo. Entonces nosotros siempre tenemos que seguir un flujo Mm, desde crear el contenido, la parte en la que tal vez tienes una persona que aprueba lo que estás creando, porque no necesariamente lo que estás creando está correcto desde la primera vez y hay un proceso de que alguien que apruebe. Luego ya viene la parte de publicar, que eso ya es como que el desenlace de todo esto como tú dices, de ya, todo esto que hemos logrado, ¿no? ya, Entonces, entendí. Entendí la parte del contenido, chévere. Entonces, ya tengo mi página final y la publico y ya, el dueño del sitio sabe que esa es la final. Pero ahora, desde el punto de vista técnico, ¿cómo tras, traslado lo que tengo en mi máquina de desarrollo hacia los diferentes ambientes hasta llegar al productivo? Mari Pancho, ¿cómo está eso?
Ok, ya existen varias soluciones o propuestas para trasladar el contenido como tú dices. Una de ellas podría ser Unicorn, que ya está un poco como que Obsoleto. desplegada por otras mejores, por ejemplo, Cycle Clee, esa es otra, Sí, Alay. que CLI, porque ahí lo que se necesita es serializar los ítems, ¿ok? A través de comandos podemos traernos el contenido o podemos ver qué nuevo contenido nosotros tenemos en nuestro sitio y poder generar estos nuevos ítems. Y como sabemos que estos ítems van a ir a un repositorio de código, ¿sí? Entonces compartimos estos ítems con los otros desarrolladores, ¿sí? Y todos podemos tener los últimos cambios, y podemos compartir estos ítems y actualizar, por ejemplo, nuestro ambiente de desarrollo. Sí, y sabemos de que todos trabajamos conjuntamente y podemos hacer cambios y no, por ejemplo, sobreescribir los cambios sobre otros que han estado trabajando en el mismo ítem. Entonces, esto nos permite trabajar de una manera colaborativa. Sí. Excelente. O sea, vamos. Aquí creo que entra ya el concepto de deployos automáticos y toda esa sincronización y eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, qué nos cuentas al respecto, Ram? El tema de los CI/CDs, Bueno, los pipelines. eh, ya, bueno, aquí ya va dependiendo de dónde vamos a instalar, ¿no? Bueno, mucho depende, como siempre digo yo, depende del proyecto. Por ejemplo, hay proyectos que usan AWS, otros proyectos usan Azure, otros proyectos usan Octopus con Jenkins, ¿no? En el caso de, por ejemplo, yo te voy a hablar específicamente de Azure, ¿no? Configurar el Azure, dependiendo cómo vamos a instalar el sidecar. Si vamos a usar VMs o vamos a usar eh, la otra forma como es Kubernetes, ¿no? Dependiendo de cómo está configurada nuestra solución. Por lo general, la sidecar se lo instala en VMs. Entonces, a cada VM hay que configurarle para que escuche los listeners, en este caso de Azure o de AWS, para poder crear los pipelines, que son los procesos que normalmente nosotros haríamos manualmente para desplegar la solución. Por ejemplo, ¿cómo tú lo piensas? Por ejemplo, cuando tú quieres mover tu solución local a un servidor, normalmente, ¿cómo lo harías manualmente? Piensa en eso. Tenemos que obtener, hacer una publicación, una compilación general del proyecto, de la solución. Todo eso en una versión de release, porque obviamente en .NET configuramos release o debug. Modo release sin los PDB, que son los archivitos que nos permiten hacer debug. Obviamente copiarle, respaldar la versión anterior del sitio, sobreescribirle y luego levantarle. Obviamente eso vamos a hacer en cada estructura, en cada ambiente, porque hay que conocer algo, que Sidecore en la versión distribuida maneja dos ambientes por separado, que son el CD, que es el Content Library, que es lo que está expuesto al Internet básicamente, y el CM, que es el Content Management, es donde el Content Editor, el rol de Content Editor, la persona que va a editar contenido, los usuarios del CMS van a trabajar. No necesariamente tendría que estar en el Internet, con que esté en la red local del cliente o restringido para que no se acceda directamente de forma libre, sino a través de un VPN en todo caso, se configuraría. Entonces, desde ahí podemos pensar que mínimo vamos a tener dos servidores, ahora dependiendo de la cantidad de servidores en el lado del CD, ¿no? Entonces, todo ese proceso manual de copiar y pegar la solución, respaldar y luego ejecutar la serialización de que nos hablaba Mari para poder sincronizar los contenidos con los ambientes superiores, es lo que se usa con pipelines. El pipeline es lo que hace es automatizar todo el proceso.
voy configurando a través de scripts de PowerShell la ejecución de cada uno, ¿no? Entonces le digo que primero me saque backup, que me detenga los servidores de IIS, que saque backups, que tome el paquete generado previamente en el build y lo despliegue, que copie los archivos, los YMLs, que son los archivos que son los serializados de contenido, y los ejecute. Una vez que levante el sitio otra vez, que ejecute la serialización y que publique los cambios automáticamente. Todo eso ya obviamente va a tomar un proceso mínimo de una, no sé, una media hora, pero lo va a hacer en todos los ambientes al mismo tiempo. Y se puede ir personalizando tanto para CDs como para CMS, porque no todos los procesos se deben ejecutar en cada uno. Entonces, aquí es donde se realiza el despliegue automático, ¿no? Ahora, claro, la integración continua contra el despliegue continuo. La integración continua quiere decir que cada vez que yo, bueno, depende cómo le configuren, si usando GitHub, si yo le doy commit a cierto branch, entonces automáticamente se me va a ejecutar un build y ese build va a lanzar un deploy después de generar el paquete, va a seguir todo el flujo. Entonces ahí se aplican las técnicas de CI/CD, ¿no? Entonces, ya te digo, dependiendo donde esté instalado, AWS, Azure. Es súper interesante porque en Sitecore tú generas archivos de configuración por Sí, ambiente y exacto, eso está, eh, digamos, distribuido y configurado por ambiente y las transformaciones en estos pipelines saben qué archivo tomar, qué configuración tomar exactamente. para cada ambiente. Y ahí sí, tú recordarás, antiguamente se copiaba eso, control C, control V y cambiabas manualmente en el archivo de configuración. Exactamente. Y ahí siempre había fallas porque te De donde te olvidaste la B equivocabas, pequeña y pusiste B grande o te pasó un punto exacto. y fallaba el deploy. Entonces ahora como en Sitecore tienes todo bien organizado, súper Correcto. configurable. Entonces, Algo mediante de archivos de Sitecore, transformación y los pipelines exacto, es lo que se evita esto, ¿no? Porque ya está correcto. previamente preconfigurado para que se ejecute varias veces lo mismo. Ujú. Eso es súper interesante ver. Hasta que llegamos a, bueno, ambientes superiores, QA, UAT, Exactamente, producción, hasta producción. ajá, y dependiendo de la arquitectura, cuántos CDs o content deliveries Exactamente. tienes, etcétera. O sea, sí, es muy interesante hacer esto y saber que nos facilita la vida. Exacto. Y El equipo de DevOps especialmente para genial. los ambientes productivos se le puede configurar como un flujo de aprobación para decir, ok, Correcto. terminé, por ejemplo, si tengo 2 o 3 CDs, entonces empiezo por CD1, se baja, entonces para que no se indisponibilice tanto el sitio, para mantener la disponibilidad. Entonces, vamos a tener en cuenta que estamos trabajando con un balanceador de carga. Entonces, van a haber scripts que manipulen el balanceador para que cambien de servidor, del servidor que esté atendiendo ese momento, para que no se pierda tanto la interacción de los usuarios y se vaya actualizando uno por uno. Entonces, vamos probando uno por uno, vemos que están los cambios y proseguimos y proseguimos y proseguimos. Entonces, el, el downtime del deploy no hace tanto daño a la experiencia de usuario en vivo, Correcto. cuando al momento del release de producción, por ejemplo. ¿Mm? Súper interesante me ha parecido esta conversación. Hemos hablado de todo un poco aquí, de tema de desarrollo, de contenido, del cómo el de marketing va a trabajar. Súper chévere que espero que les haya parecido y quisiera dar un pensamiento final para ya cerrar esta súper chévere charla. Eh, ¿qué les, ¿Qué les decimos a las personas que nos están viendo eh, cómo entrar o qué les motiva a entrar en este mundo de Psycho? Desde mi perspectiva de desarrollador,
yo les puedo decir que es un campo que quizá no lo hayan visto, eh, va a ser nuevo, pero súper interesante. Es lo chévere es que es a nivel mundial, este tipo de plataformas están a nivel mundial y tenemos posibilidad de conocer mucha gente. Hay una comunidad que soporta toda esta plataforma y si tienes alguna duda, pues ellos te van a ayudar. Nosotros somos parte de esa comunidad. Hemos interactuado con mucha gente que no conocemos de la India, de Europa, de Bulgaria, de Estados Unidos. Yo personalmente he tenido esa suerte de conversar con muchas de esas personas. Entonces yo les motivaría a las personas que pueden, empiecen a aprender este tipo de plataformas que es muy, que son, estas plataformas son muy bien vistas a nivel mundial y con un gran mercado. Correcto. Hay que, claro que Sadcore es una de las plataformas más usadas a nivel mundial y que está entre las principales, en las primeras 10 del cuadrante de Gartner y que es de las mejores que se han implementado en lo largo de los tiempos, ¿no? Y motivarles a las personas interesadas a que, o sea, si bien es algo bastante, no es fácil al principio, pero no es difícil. Yo diría que es algo que si realmente te apasiona el desarrollo, le entras con ganas. Eso Correcto. desde mi punto de vista. Mari Párraga. Sí, bueno, en acompañamiento a lo que ustedes acaban de comentar, algo adicional que yo quería decir, hemos hablado mucho de Sitecore y de cómo implementarlo cuando estás en una compañía que trabaja con Sitecore y demás, pero si hay personas que estén viendo este video y no tienen todavía la oportunidad de estar en una compañía que trabaja con Sitecore ni nada por el estilo, también pueden acudir a algunos recursos gratuitos, algunos cursos tal vez en Udemy, cursos en YouTube o algo así, contenido que también está como documentación en el mismo sitio de Sitecore, que les va a permitir al menos ir conociendo la plataforma, ir viendo algunos manuales, ir viendo cómo interactuar con ella y de esta forma les va a abrir inclusive más oportunidades para que puedan ingresar a una compañía que realmente valore este conocimiento de Sitecore y que puedan trabajar con ellos. Entonces, si no tienen todavía la oportunidad de manipular directamente ustedes las plataformas, no significa que no puedan aprender. Si realmente quieren aprender, hay algunas alternativas por las que pueden optar para aprenderlo. Correcto. Mari Pancho. Coincido con todos ustedes, principalmente haciendo referencia a lo que tú decías, Freddy, de que este es un producto bastante extendido a nivel mundial y yo hago esta invitación a la gente que está aquí en Latinoamérica. Hemos hecho esta conversación para motivar a la gente que hoy por hoy creo que somos tal vez un poco menos personas que en otras partes del mundo y tal vez en Estados Unidos porque eh, tienen más personas en tecnología que utilizan este producto. Entonces, yo creo que uno de los objetivos de este tipo de charlas es incentivarles a que aprendan esta tecnología. Lo estamos haciendo en español. Esperamos tener una comunidad más amplia que conozca este producto y que se motive en aprenderlo porque te abre puertas, te mantiene actualizado en la tecnología. Es un producto que si es que tú lo conoces, pues puedes aplicarlo y puedes perfeccionarte como profesional y puedes encontrar un trabajo en los cuales puedas aplicar nuevos conocimientos, puedes estar a la par en la tecnología y que puedas crecer como profesional. Entonces, realmente te invito a que puedas llegar a apasionarte, a que puedas llegar a aprender más de estos productos, porque son productos que han ido escalando muy bien en el mercado y que te pueden llegar a posicionar como un mejor profesional. Eso nada más. Excelente. Algo
que siempre mencionamos a todo lado que vamos, a las universidades, a las charlas que damos en las empresas aquí en Latinoamérica, es el idioma inglés, es súper importante. Por Correcto. favor, no descuiden ese tema, que para entrar en este mundo Sitecore, de este tipo de plataformas, el idioma inglés es necesario. Así que les motivo a que no descuiden ese tema y que lo dominen, porque eso es una puerta a este mundo Sitecore. Y bien, muchas gracias, Mari, Pancho, Mari Párraga, Ramiro, Batallas. Me ha encantado poder compartir con ustedes esta noche. Y pues que tengan una linda tarde, noche o día, donde quiera que nos estén viendo. Y hasta la próxima. Muchas Muchísimas gracias a gracias. todos y Gracias a gracias por todos. participar. Gracias a todos. Buenas noches, hasta luego.